Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leéis en el título, hoy vamos a hablar sobre la victoria de Chris Harper y cómo Simon Yates ha ganado el Giro de Italia 2025. Antes de empezar este vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa, pero en la serie del Red Bull Bora-Hansgrohe, donde el principal objetivo es ganar la maglia rosa con Primo Roglic. Y una vez dicho esto, pues vamos a hablar de esta vigésima etapa con la ayuda de Pro Cycling Stats. Como sabéis, era una jornada de 205 kilómetros de etapa desde Verres hasta Sestriere. Estos 205 kilómetros se traducían en 4.399 metros de desnivel positivo y básicamente pues tenía 4 puertos puntuables, el primero de cuarta categoría, luego otro de segunda, luego la cima copy de este Finestre y luego el final en Sestriere. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a hablar de la etapa, que bueno, desde el primer momento hemos visto ataque. Por ejemplo, en el mismo punto de salida pues atacaba un corredor de Cofidis, que en este caso pues era Paleni con él, Sylvain Moniquez con él, iba Paleni y otros 3 corredores que ahora vamos a pasar a mencionar. También atacaba a Dries de Bon desde el pelotón. Dries de Bon estaba en el grupo con Paleni y luego pues vamos a seguir hablando. También lo probaba Nicodem desde el pelotón y la composición del grupo 1 pues era de 7 corredores, que estaba Timo Klitsch, Sylvain Moniquet, Dries de Bon, Enzo Paleni, Kim Hejduk, Jacopo Mosca y luego Gianmarco Garofoli, el corredor italiano de Soudal Quick Step. Luego también atacaban otros 2 corredores, que en este caso cuando quedaban 201 kilómetros para la línea de meta, que eran Van Hook y Pietro Bon. Decir que también a falta de 199 kilómetros, por la diferencia que tenía los 7 corredores que os he mencionado hace unos segundos, por respecto al pelotón, tenían 35 segundos. Luego también seguíamos habiendo múltiples ataques en el pelotón y de hecho pues a falta de 191 kilómetros pues básicamente la escapada conseguía una diferencia de 1 minuto. A falta de 189 kilómetros se iban unos 7 corredores, que eran Mads Pedersen y Ethan Hayter, entre ellos, que ahora vamos a pasar a mencionar, que con el corredor británico y el corredor danés pues iban Carlos Verona, Busato Tarossi y Barrenechea. Vamos a seguir comentando que Mosca no entraba en el relevo del primer grupo porque básicamente por detrás tenía sus 2 compañeros, en este caso Mads Pedersen y Carlos Verona. Luego también a falta de 170 kilómetros la situación de la carrera era la siguiente: 7 corredores por delante, luego en un segundo grupo que le vamos a llamar el grupo de Pedersen a 15 segundos y el pelotón a 1 minuto 16. Luego a falta de 169 kilómetros pues el grupo de Pedersen llegaba a cabeza de carrera y luego veíamos cómo se había generado un grupo, que atentos con los corredores que estaban en este grupo porque son bastante importantes para el desarrollo de la etapa. El primero, Chris Harper, que básicamente ha sido el ganador, luego Jimmy Jansen, Quentin Herman, Remy Rochas, Kevin Geniez, Bistrom, Vendrame, Oldani, Milojovic, Berré, Cepeda, Simon Clark, Olieni, Maestre, Weiss, Marceluse, Wout van Aert, corredor muy importante para el final del Giro de Italia, y Pello Bilbao. Aquí la diferencia respecto al pelotón ya era de 1 minuto 55 y ya a falta de 163 kilómetros pues el grupo de Pello Bilbao llegaba a cabeza de carrera. Básicamente la composición de este primer grupo era la siguiente por equipos: el Arkea había metido un corredor, Berré, el Heiko solo a Harper, el Q36 solo a Baider, a Visma solo a Wout van Aert, pero que ha sido el corredor que ha cambiado la historia de este Giro junto a Simon Yates, que ahora hablaremos, Chris Hamilton, Hejduk, Simon Clark por parte de Israel, Maestri por parte del Polti, e Intermarché Gonti con 2 corredores, Coleni y Busato por parte del Movistar, Cepeda y Barrenechea, por parte del Soudal Quick Step, Hayter y Garofoli, por parte del Bardiani, Marcelus y Tarocci, por parte del Bahrein, Pello Bilbao y Milojovic, por parte del Cofidis, Moniquez y Oldani, luego por parte del Decathlon, Vendrame y de Bon. Y ya empezamos con los equipos que tienen triple representación, que vamos a empezar por el equipo americano, el Lidl 3, que tenía Mosca, Pedersen y Verona. Por parte de Alpecin también tenían 3 corredores, que son Timo Klitsch, Jimmy Jansen y Quentin Hermans. El único equipo que tenía 4 representantes pues era el francés Groupama Francés que tenía Quentin Parche, Remy Rochas, Enzo Paleni y Geniez. Vamos a seguir comentando cosas importantes, que bueno, esto lo que vamos a hablar ahora, de los corredores del top 10 de la clasificación general, quién tenían un corredor
metió en la escapada? Pues el primero Simon Yates, que evidentemente lo hemos mencionado, y estaba Wout van Aert, como digo, junto al propio Simon Yates, el que ha cambiado la carrera y este Giro de Italia, por lo tanto, disculpar, Wout van Aert. El Israel pues había metido a Simon Clark, el Bahrein había metido a Milojevic y a Pello Bilbao. Por parte de Ineos Grenadier, ahora mismo no recuerdo a quién habían metido, lo estoy repasando rápido. Ah, sí, a Heyduk, al alemán. Por parte de Movistar, pues habían metido a Cepeda y hasta Barrenechea. Luego también equipos que no tenían corredores por delante muy importante, y el primer fallo gordo del UAE, el equipo de Arabia Saudí. Tampoco el Education First había metido ningún corredor por delante, tampoco el Red Bull, tampoco el Tudor y tampoco el Astana, que evidentemente el Red Bull Bora, el Tudor y el Astana es menos grave, y el Education First también, aunque al que la pasa más factura es al UAE, aunque ahora hablaremos de eso. La fuga, básicamente, ¿cómo estaba formada? Por 31 corredores que vamos a pasar a mencionar ahora. Por parte de Alpecin, Hermans, Jansen, Timo Klitsch, Berre de Arkea, Bahrein con Pello Bilbao, Milojevic, Moniquet, Devon, Vendrame, Geniez, Pacher, Palenio, Rochas, Heyduk, Busato, Coreni, Clark, Mosca, Pedersen, Verona, Barrenechea, Cepeda, Milan Bader, Garofori, Hayter, Harper, Hamilton, Maestri, Wout van Aert, bueno, Chris Hamilton, porque está luego Lucas Hamilton de Ineos, Wout van Aert, Marcelucci y Tarocci. Luego hay que decir que la media de la primera hora era bastante grande, de 49 kilómetros, casi 50, pero hay que tener en cuenta que estos primeros kilómetros pues eran más o menos planos, o aunque había alguna que otra subida. Y evidentemente una cosa que quería comentar también es que ningún corredor peligraba para la clasificación general, porque el que más cerca estaba era Chris Harper, que estaba a 1 hora 16 minutos de Isaac del Toro. Luego empezaba a tirar el UAE, pero cuando ya el grupo delantero tenía 6 segundos. Veíamos como Dries de Bon ganaba el primer sprint intermedio de Canavese, aunque no tenía mucha importancia. Segundo pasaba Wout van Aert, tercero Garofoli, cuarto Tarossi y quinto Milan Bader. Luego, como digo, para el UAE estaba tirando Baroncini, poco más tarde empezaba a tirar el Education First con el UAE, aunque no a un ritmo muy fuerte. En el primer puerto del día de Corio, antes de llegar a la base, pues David Ebay sufría una caída, que el corredor italiano pues estaba en el pelotón y podía regresar sin problemas. Luego el puerto de, bueno, antes de llegar al com del puerto de Cuarta de Corio, que básicamente era deciros que Jimmy Jansen había sufrido un problema mecánico en la escapada, bueno, en el grupo 1, porque eran de 30 corredores, no lo voy a llamar escapada, bueno, a lo mejor se me cuela, pero que era un grupo que casi era un pelotón. Luego en el sprint de cuarta categoría, primero pasaba, bueno, de la montaña pasaba primero Tarossi, segundo Marcelucci, tercero Geniez, y luego detrás de Asgreen, pues estaban dos corredores de Visma, después todos los corredores de Israel, todos agrupados. A falta de 122 kilómetros ya Jimmy Jansen había podido regresar a la fuga, más o menos cuando estaban en la bajada del puerto de cuarta categoría, y a falta de 120 kilómetros pues la escapada contaba con una diferencia de 8 minutos 28. Luego, a falta de 119 kilómetros, solo tiraba el Education First. Y como digo, otra vez voy a resaltar esto, los equipos que, bueno, esto es otra cosa, los equipos únicos que están completos de cara a cuando quedaban 119 para finalizar la etapa, con completos me refiero que no hayan sufrido ningún abandono, ya sea por caída o por enfermedad, pues el Visma, el Education First, el Grupama, Movistar, el Polti y el Astana. Luego, ¿qué más comentaros? Bueno, vamos a volver a resaltar qué equipos del top 10 que tenía corredores en el top 10 no habían metido corredores en la fuga. Los dos primeros no, es decir, ni UAE por Richard, o sea, UAE por Isaac del Toro no tenía ningún corredor por delante. Richard Carapaz, que iba segundo en la clasificación general, Education First, no había metido ningún corredor. Por parte de Simon Yates y en especial del Visma, sí, tenían a Wout van Aert, que como digo ha sido el segundo game changer. Y teniendo en cuenta a Simon Yates, Derek G tenía por delante al señor Simon Clark. Damiano Caruso pues tenía dos corredores importantes, como son Pello Bilbao y Milojevic. Por parte de Ineos tenían a Heyduk, y por parte de Ineos Rubio pues tenían a Cepeda y a Barrenechea. Luego, como digo, a falta de 105 kilómetros veíamos como Richard Carapaz estaba en el coche del equipo del Education First. Luego Carapaz volvía al pelotón y claro, como Carapaz había ido a la parte trasera, parecía un
un problema con el ciclocomputador, básicamente con el cuenta kilómetros, y ahí volví a tirar el pelotón, pero, o sea, el Education First del pelotón, pero la diferencia a falta de 100 kilómetros pues era de 8 minutos 24, que por cierto, la media de la velocidad cuando ya llevaban 2 horas y media de carrera pues era de 42 kilómetros y medio. Deciros que básicamente otra cosa curiosa que pasaba a falta de 96 kilómetros es que Mads Pedersen tenía que esperar a Carlos Verona, y poco más tarde, a falta de 94 kilómetros, pues Carlos Verona y Mads Pedersen regresaban al grupo de cabeza. En los últimos 2 kilómetros del puerto este de segunda categoría pues tiraba el Lidl Trek, que bueno, primero pasaba a Tarocci, segundo Mosca, tercero Verona, cuarto Mads Pedersen, quinto Enzo Paleni y luego Coleni. A falta de 80 kilómetros la diferencia bajaba a los 7 minutos 44, y a falta de 79 kilómetros, ya cuando estábamos en la bajada del puerto de segunda, pues curiosamente se iban largos en una curva 4 corredores de Education First, pero gracias a Dios ninguno de ellos sufría una caída. Luego el sprint de segundo de la jornada de Chiusa de Saint-Michel pasaba primero Wout van Aert, segundo Dries de Bond, tercero Maestri, cuarto Busato y quinto Ethan Hayter. Aquí la diferencia ya llegaba casi a los 10 minutos. Casper Asgreen seguía tirando del pelotón, y aquí cuando ya empezaban ya la subida al Col de Finestre empezaban a sufrir, bueno, ya más bien se quedaban pues básicamente Dries de Bond, Heidu Barrenechea, Milan Bader y Ethan Hayter. También el corredor que estaba tirando ahora mismo pues Mosca. Luego veíamos como Mads Pedersen también tiraba, Pello Bilbao sufría, velocidad en el grupo 1, Wout van Aert sufría en esta fuga, y bueno, vamos a seguir comentando porque empieza lo interesante. A falta de 43 kilómetros 800, pues aceleraba Rémi Rochas y reaccionaba Chris Harper, y a partir de aquí, pues por ejemplo, veíamos como Carlos Verona estaba sufriendo a falta de, bueno, también como digo, reaccionaba Chris Harper al ataque de Rémi Rochas, pero luego Verona parecía que sufría, pero se apoyaba en su compañero Mads Pedersen para regresar. Luego el pelotón ya empezaba a tirar bastante fuerte porque los Education First y los demás equipos de la clasificación general pues estaban luchando por puestos, y a falta de 43 kilómetros pues atacaba Chris Harper, racionaba Berrel, corredor francés del Arkea. Luego ahora sí tiraba fuerte el Education First, y básicamente en el primer kilómetro de la ascensión del Finestre para los hombres importantes de la clasificación general pues Stenhauser lanzaba básicamente a Richard Carapaz, y el corredor ecuatoriano atacaba. Del Toro a falta de 41 kilómetros 800 llegaba a la altura de Carapaz, y por detrás se quedaban todos los favoritos. En el grupo trasero pues tiraban Derek G y Simon Yates. A falta de 40 kilómetros 800 se aceleraba Simon Yates del grupo de los favoritos, y más o menos en este momento pues Richard Carapaz y Del Toro tenían una diferencia de unos 25 segundos respecto al resto de los favoritos. Luego a falta de 40 kilómetros 200 metros Simon Yates llegaba a la altura de Carapaz y Isaac Del Toro. A falta de 40 aceleraba Simon Yates y Carapaz estaba a su rueda, pero Del Toro iba más tranquilo de ellos tres. Luego volvía a acelerar Simon Yates y volvía a pasar lo mismo de antes, es decir, Richard Carapaz se pegaba a la rueda del corredor británico, y Isaac Del Toro dejaba unos metros, y una vez que paraba el ritmo tan fuerte pues volvía a entrarle. Luego lo probaba Richard Carapaz, aceleraba Carapaz y cedía unos metros Simon Yates, pero vuelve el corredor británico, y a falta de 39 kilómetros atacaba Simon Yates. Carapaz va a la rueda del británico, pero Del Toro, como digo, iba más tranquilo, y aquí se producía el primer cambio, bueno, el segundo cambio del Giro de Italia, porque el primero ha sido, para dar cambio en la clasificación general, el primero ha sido que ni UAE ni Education First habían metido un hombre en la etapa, o sea, en la escapada, que esto es fácil viendo a posteriori, la verdad, pero visto lo que ha pasado, pues voy a jugar con eso. Aquí se producía el segundo movimiento importante de la carrera después de que el Bisma metiera a Wout van Aert en la escapada, y es que Simon Yates, a falta de 38 kilómetros, 600 metros para la cabeza de carrera, atacaba y se iba. ¿Por qué? Porque Richard Carapaz pasaba Del Toro pasaba toda la responsabilidad a Richard Carapaz, que de hecho Derek G llegaba a la altura del corredor mexicano y ecuatoriano. De hecho, el propio Derek G se ponía a tirar, que toda la subida la ha hecho más diésel. Luego aceleraba Carapaz, reaccionaba Del Toro, que aquí lo vuelvo a decir porque me he quedado un poquito afónico. Aceleraba a Richard Carapaz, reaccionaba Del Toro, y luego básicamente al mexicano pues le costaba llegar a la altura del ecuatoriano, pero más o menos iba gestionando. Del Toro finalmente llegaba a la altura de Carapaz,
Carapaz y Derek Yee se quedaba básicamente quedado. Luego Mosca ayudaba un poco a Simon Yates y básicamente la composición del grupo 1 de cabeza de carrera pues estaba formado por Alessandro Berré y Chris Harper. Luego Dries Demonen veíamos cómo ayudaba a Carapaz y empezaba este rato. Carapaz se paraba e intentaba pasar la responsabilidad a Del Toro, aunque poco más tarde Carapaz volvía a tirar. Se paraba otra vez Carapaz, llegaba Derek Yee y se iba, aceleraba Richard Carapaz, regulaba Del Toro, aunque acababa llegando el corredor mexicano y mientras tanto habían adelantado a Derek Yee, que el corredor canadiense de Israel pues había cogido un poco de diferencia. Básicamente a falta de 34 kilómetros la situación de la carrera era la siguiente. Simon Yates había adelantado a Richard Carapaz en la clasificación general y estaba a 21 segundos. Dizat Del Toro luego tiraba Derek Yee y definitivamente cuando quedaban 32 kilómetros y medio pues Chris Harper soltaba a Barré, que evidentemente pasaba primero por el kilómetro Red Bull Chris Harper. Luego a falta de 32 kilómetros pues ya Simon Yates estaba un segundo de ponerse líder virtual de la maglia rosa. Luego aceleraba Del Toro pero le seguía a Carapaz, uno de los pocos intentos de Isaac Del Toro, que luego hablaremos de esto. Luego se paraba Del Toro, tenía Derek Yee y básicamente pues estaba tanto el corredor canadiense, ecuatoriano y mexicano juntos, pero tiraba el canadiense, que hay que recordar que aquí en la clasificación general era el que iba cuarto. El resultado del kilómetro Red Bull era básicamente el siguiente: primero Chris Harper, segundo Berré, tercero Verona, cuarto Garafoli, quinto Marcelusi. Luego Derek Yee aceleraba pero llegaban Del Toro y Carapaz, luego aceleraba Carapaz y le seguía Del Toro, mientras tanto Derek Yee se quedaba. Ahora sí tiraba constante a Richard Carapaz cuando quedaban unos 4 kilómetros para acabar el puerto de Finestre, que evidentemente pasaba primero Chris Harper. Luego en la cima de Finestre Simon Yates tenía una diferencia de 1 minuto 37 frente a Richard Carapaz y Isaac Del Toro, que básicamente en este momento Simon Yates era líder de la carrera del Giro de Italia pero solo por 14 segundos. Del Toro tiraba en el descenso. De hecho Simon Yates tenía un susto en el descenso y aquí a falta de 20 kilómetros es cuando se ha vuelto loco el Giro de Italia, porque Simon Yates llegaba a la altura de Wout van Aert, que vuelve a regalar una gran vuelta a uno de sus compañeros. Ya lo hizo hace unos años con Jonas Vingegaard, pues hoy lo ha hecho con el señor Simon Yates, porque a partir de aquí se dispararían las diferencias respecto al grupo trasero. Los resultados del Col de Finestre, de la cima Coppi de Giro de Italia, es la siguiente: primero Chris Harper, segundo Berré, tercero Garafoli, cuarto Verona, quinto Wout van Aert, sexto Rémi Rochas, Rémi Rochas, perdonarse, lo voy a volver a decir: Chris Harper primero, segundo Berré, tercero Garafoli, cuarto Verona, quinto Wout van Aert, sexto Rémi Rochas, séptimo Marcelusi, octavo Simon Yates y noveno Chris Hamilton. A falta de 18 kilómetros la situación de la carrera era la siguiente: Chris Harper primero, segundo Chris Harper primero, sí, segundo Berré, el corredor de Arkea, 1 minuto 40, 2 minutos 50 el corredor que quería decir hace unas frases. Carlos Verona segundo, también en este grupo Garafoli, y luego en el grupo 4 a 4 minutos 40 de la cabeza de carrera pues estaba Simon Yates, Wout van Aert, Rémi Rochas y Marcelusi. A 6.20 estaba Richard Carapaz, Del Toro y Chris Hamilton, que hay que decir que básicamente aquí se acaba 1 minuto 40 Simon Yates a Richard Carapaz y Isaac Del Toro, y ya empezaban a ampliar la diferencia a los corredores del Bismarck. Luego Derek Yee estaba a 7 minutos 25, que estaba solo, y luego en un pelotón por detrás pues estaba Storr, Maika, Magnulti, Adam Yates, Damiano Caruso, Maspool, Storer, Bernal y Pellichari, que aquí también era una cosa curiosa. Como os comentaba, a falta de 18 kilómetros Simon Yates era el líder virtual de la carrera y sacaba unos 19 segundos a Isaac Del Toro. Luego en el grupo de la maglia rosa veíamos como Timo Klitsch, el corredor de Alpecin, intentaba ayudar y Del Toro tenía que esperar a Carapaz en el descenso. Luego ya a falta de 12 kilómetros, para que os fijéis ya las diferencias respecto de Simon Yates y Isaac Del Toro se disparaban, porque ya Simon Yates era líder por 44 segundos del Giro de Italia. Luego, como digo, en el grupo de Wout van Aert y Simon Yates seguía Marcelusi y Rochas y seguían básicamente con esta cosa. Luego Del Toro pedía relevar con Carapaz y le decía que no, básicamente más o menos cuando estaban por aquí en la carrera, en lo que os he marcado en el perfil
de Pro Cycling Manager. Básicamente, el corredor ecuatoriano le ha devuelto al mexicano lo que había pasado en el Col de Finestre, porque había pasado lo mismo pero al revés. Muchas veces Richard Carapaz le había pedido ayuda a Isaac del Toro, el corredor mexicano, ya sea por él mismo o por dos órdenes del equipo de Uruguay, no le había dado ningún relevo al corredor ecuatoriano, y básicamente luego cuando estaban empezando a subirse pues pasaba lo mismo. A falta de 8 kilómetros con 5, pues básicamente Derek G llegaba a la altura de Del Toro y Carapaz, pero esta vez el canadiense no tiraba. A falta de 8 kilómetros 200, pues básicamente Chris Harper seguía liderando, luego Berré, y luego iba un grupo de varios corredores en el que estaba Simon Yates, Wout van Aert, Marcelucci, Verona, Rochas y Galafoli. Luego a 7.45 pues estaba Derek G, Timo Clit, Carapaz y Del Toro. Luego a 8.50 más Pulpelichari. Luego a 8.55 pues estaba Storm, Marca, Maika Magnultis, Adam Yates, Caruso, Storer, Egan Bernal. Luego básicamente este grupo pues llegaba el grupo de Caruso a la Maglia Rosa a falta de 7 kilómetros y medio, y a falta de 5,8 pues en el grupo de la Maglia Rosa tiraba Chris Hamilton y Rafael Maika. Luego a falta de 5,4 se apartaba Wout van Aert, ya no podía más con su alma y aceleraba Simon Yates. La composición del grupo de la Maglia Rosa a falta de 5 kilómetros 700 metros era la siguiente: Pelichari, Timo Clit, Pello Bilbao, Caruso, Moniquet, Vendrame, Carapaz, Yeñez, Derek G, Chris Hamilton, Maspool, Del Toro, Maika y Brandon Magnulti. Evidentemente cuando empezó a poner ritmo Wout van Aert pues se quedaba Remy Rochas y Marcelucci, y ya a falta de 3 kilómetros con 900 pues básicamente Simon Yates ya era líder de la carrera del Giro Italia por casi 4 minutos frente a Isaac del Toro. Luego, como digo, suma la tercera victoria a Australia en este Giro de Italia, después de la que consiguiera en Napoli Kaidan Groves y la que consiguiera el propio compañero de Chris Harper, Luke Plapp, y básicamente luego tiraba del grupo de Amalia Rosa UAE, también lo probaba Caruso, le seguía Adam Yates y empezaba a llover. Que bueno, aquí vamos a hablar con las diferencias. Os voy a mostrar el top 10. Chris Harper primero, segundo Berré, tercero Simon Yates, cuarto Garofoli, quinto Rochard, Marcelucci sexto, séptimo Verona, octavo Maspool, en un sprint lamentable noveno Isaac del Toro, décimo Pelichari, y la clasificación general queda así: Simon Yates líder y se va a llevar este Giro de Italia, salvo desgracias mañana el día de Roma. Segundo Del Toro, tercero Carapaz, cuarto Derek G, quinto Caruso, sexto se ha colocado Pelissari, séptimo Bernal, octavo Iner Rubio, noveno Magnulti, décimo Storer. Por puntos, primero Pedersen, segundo Lascoy, tercero Wout van Aert, luego la montaña, primero Fortunato, segundo Scaroni, tercero Proudhon, luego por Jones, primero Isaac del Toro, segundo Pelichari, tercero Maspool, y luego por equipos UAE, primero, segundo Bahrein, tercero el Bismarck. Quiero hablar varias cosas, sobre todo de los tres primeros corredores de la clasificación general. Bueno, vamos a hablar lo de los cuatro primeros porque también me apetece hablar de Derek G. Simon Yates básicamente se redime del Giro de Italia que perdió hace unos 7 años también en el Finestre, y básicamente ha jugado muy valiente. Porque yo creo que tres cosas que han cambiado el desarrollo de esta última etapa de alta montaña, perdonad que me he quedado parado, pues básicamente que el único equipo de los tres hombres grandes en este Giro de Italia, el único que ha metido en la fuga a un corredor era el Bismarck, y encima Wout van Aert, que en la parte final, si coronaba con diferencia a Finestre, iba a poder hacer un trabajo espectacular, se ha hecho. Luego otra cosa importante que ha sucedido, y básicamente por esto también, es porque el UAE les ha dejado coger, y el Education First les ha dejado coger una diferencia importante a los Bismarck y les ha permitido hacer esto. Y luego, como digo, Wout van Aert ha hecho un trabajo espectacular. Por parte de Isaac del Toro, pues yo diría que de los cuatro primeros que van ahora mismo a la clasificación general, el que peor nota. ¿Por qué? Porque el UAE no ha aprovechado en las dos primeras semanas, como no tenían muy claro quién era el líder, si Simon Yates, o sea, si Adam Yates, Juan Ayuso o Isaac del Toro, han ido mamoneando y al final la han perdido el último día. Luego este último día no han metido ningún corredor por delante, y básicamente, salvo Baroncini, todos los demás corredores del UAE que sigan en carrera son súper escaladores. No han metido a ningún corredor, pues no han podido hacer de ayuda como lo ha hecho Wout van Aert en el final de la etapa. Luego también otra cosa que quería comentar es que Isaac del Toro parece que solo quería ir a por Richard Carapaz. Cuando ataca a Simon Yates nunca ha ido a por el corredor británico. De Richard Carapaz
la verdad es que le tengo que dar muy buena nota. ¿Por qué? Porque aunque no haya ganado, él lo ha dado todo. Le ha pedido relevos a Isaac del Toro en Finestre, no se lo ha dado. Luego cuando se lo ha pedido el corredor mexicano en la base de Sestrier, él no se lo ha dado. Y por parte de Derek G, pues bastante bien, porque era el que ha ido más tranquilito. Una vez dicho esto, pues nos vemos en la etapa 3D para ver si podemos repetir la victoria con Chris Harper. Conectamos cuando quedan un poquito más de 70 kilómetros para finalizar esta 20ª etapa del Giro de Italia. Y bueno, vamos a hacer un treno. Primero va a ir Hamburg, básicamente, y luego no lo vamos a hacer como otras veces, que es un treno extenso. Vamos a poner hasta el señor Filippo Chana. Después de Filippo Chana vamos a colocar al señor Paul Dubel. Después de Paul Dubel vamos a colocar a Cohen Bowman y después vamos a colocar a Chris Harper. Mientras tanto, ¿sabéis qué lo que voy a hacer? Pues voy a mandar a Luke Plap a por agua y a los demás corredores, a De Preto y a Andenhart, les voy a poner en automático y que hagan lo que quieran. Por delante hay una escapada de 12 corredores que estaban Barrenechea, que bueno, estaba también en la vía real, Pietro Bon, Fiorelli, Huis, Esteban Den Bosse, Lastra, Strom, Plimer, Safini, Dries de Bon, Van Unden y Dorian Godón, que bueno, de Bon también está en la fuga. Básicamente yo diría que el más escalador de aquí es Lastra, pero evidentemente teniendo en cuenta que viene el puertazo de subida que tenemos hoy de Finestre, pues va a ser imposible que ganen esos corredores y más con una diferencia de 1 minuto 40. Vale, ¿cuánto le queda para dar el agua al Lufplap? Vale, ya viene el corredor australiano. Vamos a repartir el habituallamiento a Hamburg. Vamos a ordenarlo por quién vaya por delante de mi equipo en el grupo. Endenhart, que está protegiendo a Chris Harper, que bueno, eso me viene bastante bien. De hecho, el corredor alemán parece como si se hubiera metido en el treno y vale, ya Hamburg no puede mucho con su alma. Pero como digo, quiero gestionar un poco las fuerzas porque si no pasa lo que me ha pasado a mí esta mañana. Que bueno, ya os estoy haciendo un poco de spoiler, pero básicamente hoy en mi carrera en la serie del Red Bull, bueno, más que parecerme al Simon Yates de hoy de 2025, me he parecido al Simon Yates del Giro de Italia de 2018. Los que sepáis los que sepáis qué pasó en 2018 en Finestre con Simon Yates, pues sabréis lo que ha pasado en esa serie del Red Bull Bora. Una vez dicho esto, vamos a poner aquí un 70% con Filippo Zana, porque ya os digo yo que este puerto es bastante grande, o sea, bastante largo y bastante duro, que bueno, voy a intentar ir de menos a más y evidentemente yo creo que un objetivo que nos podríamos marcar es quedar en un top 10. O sea, en un top 10, perdonad que nos hablara, aunque es bastante complicado porque aquí, por ejemplo, sigue estando la carrera Mikel Landa, Chicone, vamos, todos los buenos, no he cambiado las Starlist, así que es muy difícil eso, así que yo diría que si quedamos entre los 20 primeros, pues me vendría bastante bien. A ver, yo creo que entre los 20 primeros podemos quedar de sobra, pero va a estar bastante complicado. Vale, aquí vamos a poner un ritmo del 60%, que parece que aquí no van a hacer como en la vía real que han lanzado al señor Richard Carapaz desde el inicio, que bueno, lo dicho, yo del único que puedo decir cosas malas hoy es del propio Isaac del Toro y del UAE. Por todos los demás corredores, por de los 4 primeros, Simon Yates muy bien, él mismo, luego metiendo el Bismarck en la fuga, Wout van Aert, luego Wout van Aert ayudando para que ganara el Giro de Italia por segunda vez un compañero suyo, pero del que no puedo decir cosas buenas evidentemente es del UAE, teniendo los tipo de corredores que tiene. Una vez dicho esto, pues vamos a intentarnos centrar aquí. Ya veis que Endenhart y Plap se han ido a la cabeza de carrera, bueno, están en el pelotón mejor dicho, pero como digo, yo voy contemporizando bastante porque ya sé lo que me ha pasado esta mañana en la serie de Primo Roglic. Como veis, se queda Canter, bueno, de momento son sprinters bastante puros y como hemos visto en la vida real, evidentemente en Sestrier llevan a un corredor importante, o sea, un corredor que nos pueda ayudar, pues es muy importante. Ya veis que se queda Rafferty, que bueno, el corredor irlandés pues ha hecho muy buen trabajo. Ya veis que De Preto va tirando bastante, pero como digo, quiero mantener un corredor por lo menos en los primeros kilómetros de este rato, y si llego que por lo menos a Sestrier, que en esa parte lleve un grupo, que algún equipo tenga doble representante, porque si no podemos morir muy fácil como ha pasado en la vida real. Ya veis que Endenhart y Luke Plap están a punto de quedarse, pero básicamente están en un grupo de 47 corredores
pero como digo, yo creo que voy a remontar bastante. Ya veis que además voy contemporizando, pero todavía quedan 13 kilómetros de ascensión al coloso del Colle de Finestre, que en la vida real pues también era la cima Copi. Ya veis que hay muchos corredores por aquí, encima la carretera es bastante estrecha, por lo que nos comeremos, perdonar, muchos tapones. Ya veis que llego en una zona que está Pietrobon, Piganzoli, Wout van Aert, el protagonista del día de hoy junto a Simon Yates y del UAE, que les han pintado la cara. Voy a bajar en las fuerzas de Paul Dubel, porque si no la puedo liar bastante. Voy a quitar ya a Filippo Zana, que ya no va a poder aportar nada más el corredor italiano. Como veis, a De Preto le sigo teniendo por delante, también a Andenjar y a Plap, pero como digo, les voy a ir cerrando el hueco poco a poco. Ya veis que por delante hay un grupo de 16 corredores. Como os digo, entrar en el top 10 va a estar bastante complicado. A lo mejor en un hipotético top 20 es posible, pero en un top 10 imposible. Ya veis que estamos bajando bastante las fuerzas de Paul Dubel. Ya veis que... por cierto, no sé por qué me he equivocado y he puesto por delante a Chris Harper antes que al señor Koen Bouwman, que el corredor holandés pues el que me va a prestar protección. Ya veis que Preto sigue tirando el corredor italiano, que se va a quedar en breve estanqueado, o sea, sin ningún tipo de fuerza, si todavía no hemos llegado a la zona del Sterrato. Por delante veo a Baroncini, Fortunato, Magnulti, escaladores bastante buenos, y ya solo nos vamos a quedar con Koen Bouwman cuando todavía quedan 8 kilómetros de ascensión. Así que de momento vamos a ir tranquilitos, como lo estáis viendo ahora mismo, porque como digo, si en un puerto hay margen para remontar, pues es y ya lo hemos podido ver, como pasó en el año 2018 con Chris Froome, y Simon Yates, y este mismo año la redención del señor Simon Yates. Vale, ya Paul Dubel, que no va a poder aportar mucho más, vamos a decirle que Koen Bouwman proteja a Harper, y a Harper le vamos a bajar un poquito al 65%, bueno, al 67%, y le vamos a decir que tire a este ritmo y que ponga el cursor de esfuerzo. De Preto que pincha al igual que un corredor de UAE, Brandon Magnulti, que otra cosa importante es que básicamente no ha habido problemas mecánicos, o por lo menos que se hayan visto en televisión. Ya veis que David de Preto está atacando, no me importa mucho porque se va a quedar parado en breve, y es que quedan todavía 6 kilómetros de ascensión. A mí me interesaría que Koen Bouwman lograra aguantar, por lo dicho, básicamente porque no me pase como en la vida real la pasa a Isaac del Toro, que luego Richard Carapaz se la ha devuelto y no ha querido colaborar con el corredor colombiano. Ya veis, o sea, con el corredor mexicano, disculpar, que claro, porque como Richard Carapaz se lo había pedido al mexicano en el Finestre, y en Finestre Isaac del Toro no quería tirar, pues el corredor ecuatoriano, cuando le ha preguntado a Isaac del Toro en Sestrier si iba a tirar, pues le ha dicho, pues no, como has hecho tú antes, que se la ha devuelto básicamente lo que estaba diciendo. Vale, 5 corredores aquí, se queda Pinarello, vamos remontando bastante bien, pero como digo, yo no quiero reventar del todo, así que vamos a bajar incluso el ritmo al 60%, porque como digo, yo creo que me conviene más estar con Koen Bouwman que soltarle. A ver quién hay por delante, Wout Aresman. Bueno, veo que realmente les tengo a 3 minutos, y veo que tampoco están tirando a un ritmo muy fuerte, así que me interesaría gestionarlo. Vamos a bajarlo incluso al 60% a Chris Harper, porque es que creo que no me va a dar para llegar. A ver, está Wout y Aresman, que aquí sí que podrían llegar a tirar. Bueno, si vamos a poner un 63, venga, va, vivo la vida al límite, ¿sabéis? Vale, a Paul Dubel le voy a poner que vaya en automático y que haga lo que quiera, a Koen Bouwman también, porque aunque ponga un 63% les voy a soltar. Ya que voy a llegar a la altura de Pello Bilbao, del propio Isaac del Toro, que como digo, para mí, a ver, no le podemos cargar con toda la responsabilidad porque tiene 21 años, pero su equipo ha jugado muy cagón, y si el que no le ha dado ningún solo le ha atacado le ha acelerado 2 veces a Richard Carapaz, y encima no le ha aportado nada. Como digo, parecía que no, el que estaba el marcaje al hombre era Richard Carapaz, y de Simon Yates han pasado totalmente, porque supongo que no pensaban que el corredor británico iba a poder hacer esto, y sobre todo que Wout van Aert le ha prestado una ayuda increíble, porque como digo, sin Wout van Aert más o menos digamos que el duelo entre Isaac del Toro y Richard Carapaz frente a Simon Yates pues estaba servido, y era digamos una lucha bastante realista y bastante igualada. Como veis, vamos a pasar por la pancarta del último kilómetro de ascensión
del puerto de Finestre. Vamos a llegar casi en crisis, vamos a bajarlo un poquito en estos últimos metros. Por delante ya tenemos a Aresman, pero como veis por delante pues tengo a Ayuso, Maika, el propio Simon Yates, a ¿quién es este corredor? Más Pool, el corredor de DSM. Vamos a ver si acabamos de coronar, vamos a ver si llegamos a la altura de Wood Pulse, aunque no creo que nos colabore el corredor holandés. Voy a pedir agua en esta parte de arriba del col de Finestre, ahí está, y vamos a recuperar las máximas fuerzas posibles, aunque no creo que sean muchas. Vale, a ver, el problema es que estoy muy lejos de llegar a la altura de el señor Boost Pulse, y a la vez estoy muy lejos de que me llegue Pello Bilbao, el grupo de Pello Bilbao, del vizcaíno. Así que vamos a tirar a este ritmo aquí en parte. Ya veis que como hay que... Joder, no sé hablar. Hay un falso llano y eso nos está perjudicando bastante porque el grupo de atrás se está acercando bastante y mientras tanto Boost Pulse nos está abriendo una diferencia bastante importante. Vamos a ver cómo lo lleva con Bowman. Bueno, pues está este grupo, pues cuidado, porque yo creo que... Espérate. Vamos a ponerle aquí que pare. Y mientras tanto a Chris... Vale, se ha caído Filippo Zana. Creía que se había caído Quen Bowman y ya había dicho, joder, qué mala suerte. Estoy parando a Chris Harper porque quiero que me tire Quen Bowman, por lo menos así hasta llegar a Sestrier, que es lo que yo creo que hubiera esperado Isaac del Toro, que sus compañeros hubieran estado más cerca y que lo hubieran podido apoyar. Pues aquí en el videojuego lo vamos a hacer con Quen Bowman y con Chris Harper, aunque ya os digo yo que como mucho nos valdrá para entrar en un top 20 y aparte ya veis que Pello Bilbao está tirando para Tiberi. Vale, vamos a ver, ya como veis Chris Harper va para bastante parado, vamos a ponerle aquí un 77%, ya a Chris Harper pues le vamos a poner a la rueda del corredor holandés, evidentemente algo apoyará, ahí está, se intentan pegar a la rueda, vale, ya están juntos y como veis estamos poniendo un ritmo bastante fuerte, peta Tiberi, sigue tirando Pello Bilbao, pues Pello Bilbao no estaba trabajando para el italiano, sino que lo estaba haciendo para sí mismo, pero ya veis que se para y evidentemente nosotros vamos a ir remontando. Como digo, el objetivo tal vez no es llegar a un top 10 porque lo veo bastante complicado. De hecho, cabeza de carrera acaba de empezar Sestrier, que es un grupo de 8, Chicone, Landa, Carapaz, Maspool, Primo Roglic, Simon Yates, Rafael Maika, Román Bardet, por detrás Aresman, Ayuso y Bernal, por detrás Kelderman, por detrás Boost Pulse y por aquí venimos nosotros, que cuidado que al final sí que vamos a pegar una remontada bastante interesante. Ahí al 77% con el señor Quen Bowman, que bueno, lo vamos a poner aquí un 72 para que aguante unos kilómetros más y que por lo menos me deje los últimos 8 kilómetros, y sobre todo cuando en la rampa de Sestrier pues empiezan a ser más duras, porque si no puede ser un auténtico desastre. Que bueno, me he ido en solitario con Quen Bowman, ya Quen Bowman no puede con su alma, así que vamos a poner un ritmo del 72%. Además nos queda el habituallamiento con Chris Harper y al final sí que vamos a remontar por lo menos la posición de Boost Pulse y de Wilco Kelderman. Yo creo que 100% vamos a llegar sin ningún tipo de problemas, y a lo mejor a este grupo de 3 de Ayuso, Bernal y Aresman también podemos llegar sin muchos problemas, porque ya veis que a Wilco Kelderman le capturamos cuando vamos a pasar por la pancarta de que quedan 5 kilómetros para acabar en Sestrier. Ya veis que de hecho Aresman, o sea Kelderman, no se puede pegar ni a nuestra rueda. Boost Pool le hemos soltado ya, vamos a irnos tomando el habituallamiento, vamos a llegar a la altura de Juan Ayuso. Evidentemente en el top 10 no creo que lleguemos, pero en un top 15, o sea del top 10 al top 15 yo creo que vamos a estar sin problema. Ya nos hemos tomado el habituallamiento para que empiece a hacer efecto en breve. Yo creo que a la altura de Egan Bernal vamos a llegar, aunque sufriendo bastante, aunque parece que yo voy en MotoGP y ellos en Moto3. Vamos a bajar un poco del ritmo del 69%, gana el landismo con Mikel Landa. Vamos a ver que estamos remontando bastante, todavía nos quedan 2 kilómetros de ascensión. Ya veis que Aresman está acelerando bastante, cuidado que a lo mejor sí que finalmente podemos hacer un top 10 y va a estar ahí, aunque Tina Aresman yo creo que me va a poder
sprintar. Vale, entramos en el último kilómetro y vamos a sprintar ya, y creo que sí, va a estar al límite, pero vamos a hacer un top 10 teniendo en cuenta que hemos empezado con los máximos escaladores de este Giro de Italia que se presentaban en la gran carrera italiana. Vamos a poner un por 8 y Chris Harper, pues como veis, ha llegado noveno, así que hemos cumplido. Yo creía que esto no iba a ser posible, de un top 10 a un top 15 sí, pero básicamente se ha notado muchísimo el trabajo de Koen Bowman, que es básicamente lo que hubiera necesitado tanto Richard Carapaz, pero sobre todo Isaac del Toro. Ponemos un por 8 para ver en lo más alto a Mikel Landa, el corredor a la vez, segundo código Giulio Ciccone, tercero Richard Carapaz, cuarto Romain Bardet, quinto Primo Roglic, sexto Mas Pool, séptimo Simon Yates, octavo Rafael Majka, noveno nosotros con Chris Harper, décimo Tim Arensman. Va a llegar el último corredor y ya estamos viendo que ha ganado bastante sobrado Mikel Landa. Luego el mejor equipo el líder Trek, así que bueno, decidme por los comentarios lo que os ha parecido esta etapa en la vida real y el vídeo. Si os ha gustado, darle un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.